El cuerpo, que fue localizado la tarde del martes en la colonia Tierra Nueva, estaba decapitado. Los cuales habrían sido dejados envueltos en cobijas para después prenderles fuego. Fue asesinado a golpes. Fue localizado la mañana de este martes. Con lo que la estadística se incrementó a 79 casos hasta el 19 de octubre. La mujer fue detenida, traía mucha droga, iba a distribuirla. La violencia aumentó, la violencia doméstica, se dieron índices más altos. También el consumo de pornografía y de vicios aumentó en este tiempo de pandemia. El tráfico sexual se incrementó. Todas estas cuestiones que son tan dolorosas, tan negativas, pues hacen sacarnos lo peor de nosotros mismos y ponerlo de manifiesto, ¿no? Entonces, sí, por una parte la pandemia trae eso negativo y por otra parte también trae oportunidades. El pueblo de Dios está hambriento de escuchar la palabra. La pandemia también nos puso frente a Dios y nos hizo cuestionarnos muchas cosas. En todo esto, ¿dónde está Dios? ¿No? Por ejemplo, el perder seres queridos. Creo yo que todos en Ciudad Juárez hemos perdido a alguien, si no es familiar, alguien amigo o alguien vecino. Entonces, la pandemia nos hizo preguntarnos por qué sucede todo esto y también buscar una respuesta y un consuelo. Tantas personas buscaron a Dios en esta pandemia para iluminar su camino. Vimos un incremento enorme a la asistencia de misas a través de redes sociales. Los sacerdotes quisimos estar presentes con nuestro pueblo y hacernos cercanos a Él. Darle la palabra, darle el consuelo, no perder el contacto con la feligresía. Eso fue algo muy importante también para nosotros sacerdotes, ¿no? Y por eso se multiplicaron las misas online y hasta que finalmente pues regresamos a los templos. Pero sí hemos percibido que en el pueblo hay una gran hambre de Dios, ¿no? Al mismo tiempo una indiferencia de una parte del pueblo y de no querer saber nada del mundo espiritual. Pero por otra parte, muchas personas buscan a Dios con sincero corazón y buscaron la palabra y buscaron refugiarse en el consuelo que Dios les daba. Por cualquier situación, la Santa Muerte ha agarrado mucho terreno. Entonces, yo me imagino que las personas, alguien les habló ya de la muerte, alguien les habló de la Santísima Muerte, acuden aquí al templo o a los templos que hay en la ciudad, no sé cuántos hay. Bueno, estamos viendo una presencia de la cultura de la muerte en la ciudad impresionante. La cultura de la muerte es un término acuñado por San Juan Pablo II y él se refería sobre todo a esta mentalidad de desprecio a la vida humana. El Papa Juan Pablo hablaba de esta cultura de la muerte no solamente en referencia al aborto o a la eutanasia, ¿no? Que también son una amenaza para nuestra sociedad, sino también, por ejemplo, en la cuestión de las drogas, ¿no? Hablaba San Juan Pablo de los mercaderes de muerte, ¿no? Cómo el narcotráfico pues está compuesto por personas que viven de la destrucción del ser humano. Mientras los seres humanos se destruyan y les puedan redituar económicamente, ellos lo van a seguir haciendo. Entonces, pues son personas que se meten a este mundo de las mafias, del narcotráfico, y pues acaban con las vidas humanas, ¿no? Y muchas personas, es muy doloroso, ¿verdad? Pero muchos jóvenes se enganchan con ellos y esta es una herida grande que tiene la juventud, ¿no? El querer simplemente ganarse unos cuantos pesos más por vender las drogas, ¿no? Y se meten a este mundo, pero pues ahí comprometen, hipotecan toda su vida, porque es muy difícil salir de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, los que se meten a este mundo del tráfico de estupefacientes son las personas que sobre todo salen perdiendo. Nadie va a salir ganando con esto, ni siquiera los mismos narcotraficantes, ¿verdad? Ellos también van a salir perdiendo de todo esto. Nos afecta porque el entorno se enrarece, el entorno huele a muerte, el entorno es inseguro para todos, ¿no? Donde hay drogas hay destrucción de todo el ambiente.
Pensemos simplemente en lo que es una familia, ¿no? Una persona que tiene un hijo drogadicto, un hermano drogadicto, estas personas lo que batallan, lo que sufren con estos seres queridos suyos inmersos en las drogas, es terrible, ¿verdad? El ver que la persona tiene que robar, tiene que delinquir, tiene que mentir, tiene que irse de la casa, arriesgar a poner en juego la vida de toda la familia. Es algo realmente que afecta a todos, ¿no? Entonces el entorno se va corrompiendo en la medida en que las personas van entrando a este mundo del consumo y del tráfico de estupefacientes. Sí, entramos a la esfera espiritual, ¿verdad? La esfera espiritual es este mundo, inframundo, digámoslo así, que existe, por supuesto, y que también interactúa con el mundo de los seres humanos. El mundo sobrenatural es el mundo de Dios, el mundo donde están los santos, los ángeles, Dios y la Virgen. Y el mundo de abajo, el inframundo, es el mundo de los demonios. Y ambos, el mundo sobrenatural y el inframundo, tienen una relación con el mundo de los seres humanos. Hay un influjo sobrenatural o del inframundo en nuestra conducta, ¿no? Sobre todo a través de que las personas vivan enganchadas y atrapadas en el mal. Esto es un triunfo del inframundo. Cuando las personas viven en el mal, que nosotros en la iglesia llamamos pecado, es terrible porque se crea un ambiente de destrucción del ser humano. Y ese es el gran triunfo del mundo de los demonios, ¿verdad? Cuando las personas viven atrapadas en este mal. No tanto el que las personas estén poseídas o el que se manifiesten los demonios a través de apariciones o de fenómenos que suceden en las casas, que todo eso puede ocurrir, pero no es el triunfo del mal. El triunfo del mal es que las personas vivan atrapadas haciendo el mal. Ese es el gran triunfo y es lo que destruye al hombre y lo que destruye a la comunidad. Por la misma ignorancia religiosa que existe en la sociedad, muchas personas se enganchan con cultos que son del inframundo. Pensemos, por ejemplo, en el culto a la muerte, que se ha vuelto algo muy, muy popular y que no es otra cosa más que satanismo. Es invocar demonios, es invocar a la llamada muerte o la que le llaman Santa Muerte o la Niña Blanca, que no es otra cosa más que pedir a fuerzas demoníacas que vengan a ayudarnos. Entonces todo esto, por supuesto que trae consecuencias para la vida de las personas. En primer lugar, ni les ayudan, y en segundo lugar, abren sus corazones para que les ocurran a estas personas este tipo de fenómenos, ¿no? Que son fenómenos que se llaman extraordinarios, fenómenos diabólicos extraordinarios. El fenómeno diabólico ordinario es la tentación que todos tenemos para vivir en el mal, caer en el pecado, engancharnos con cosas malas, pero también por este tipo de actividades como son la brujería, la magia, el culto a la muerte, se dan ese tipo de fenómenos también. Cuando las personas hacen ese tipo de cultos, entonces puede haber manifestaciones en las casas como son objetos que se mueven, luces que se prenden y se apagan, pasos que se escuchan, perturbaciones de todo tipo, ¿no? Entonces mucha gente sufre de todo esto, pero porque ellos mismos las han provocado invocando este tipo de espíritus. Por la misma ignorancia religiosa, creo yo, las personas buscan soluciones fáciles muchas veces ante el problema de una desventura. Nos está yendo mal en la vida, me mataron a mis hijos, me quedé en la miseria, estoy enfermo, no tengo absolutamente nada. ¿De qué me agarro como una seguridad? No tengo absolutamente de nada que agarrarme si rechazo a Dios. El único que me puede ayudar en ese momento es Dios, a quien no lo entiendo ciertamente porque me han pasado cosas terribles, como por ejemplo perder 2 hijos, es una cosa espantosa. O el que me digan que tengo un cáncer terminal es una cosa muy fuerte, muy dura, ¿no? Entonces, fácilmente caigo en lo que me dicen como una solución. Ve con tal señora,
ve con tal persona, te va a ayudar. Y llego yo con la señora y entonces me dice la señora, usted tiene un trabajo, le hicieron un trabajo, a usted le pusieron un mal. Como me está yendo mal, por supuesto que me engancho con la señora o con la persona y le creo inmediatamente. Y entonces digo, sí, me hicieron un mal, me la creo, la persona me va a cobrar dinero o lo que usted me quiera dar, ¿verdad? Pero me van a quitar dinero y me van a prometer quitarme ese mal. Y entonces yo ya me quedé enganchado con poniendo mi confianza en esa persona que me promete una solución que es falsa, porque la mayoría de estas personas son charlatanes y está el peligro, volvemos al tema anterior, el peligro de abrirle puertas a la acción de demonios en mi vida cuando estoy consultando brujos, adivinos o el culto a la muerte, ¿no? Entonces son cuestiones muy populares que están en la cultura, la muerte, los brujos, los hechiceros, en todos los países, pero está muy fuerte esto. Y por la misma ignorancia religiosa, la gente se engancha fácilmente con estas personas. Probablemente sí haya niveles, ¿verdad? Porque mientras yo más creo en la superstición, yo estoy utilizando no a Dios, sino a fuerzas desconocidas que las pongo a mi favor. Es la gran diferencia entre la magia y la religión. ¿Qué es la magia? La magia es manipular ciertas fuerzas que no conozco para mi provecho personal, para hacer lo que yo quiero que se haga. La religión, por el contrario, es confiar en Dios, pedirle a Dios, pero confiar en Él y abrirme al plan que Él tiene sobre mí. Es la gran diferencia. Entonces, la persona que se mete en el mundo de la magia es una persona que empieza a querer usar fuerzas, pero para que le vaya bien, para conseguir amor, para conseguir protección. Y si la persona está metida en el mundo del mal, entonces fácilmente puede creerse que tiene una protección de la muerte para que le vaya bien y para que sus cosas malas que hace tengan éxito para él. Pero la persona va por un camino de ruina, de confusión y de finalmente una condenación porque está dándole culto al diablo. Sí, las sectas satánicas son frecuentes ahora en muchas ciudades. Mientras más decrece la religión, más crece la superstición. Entonces, a la caída de la fe religiosa auténtica, verdadera, como la conocemos nosotros en la iglesia, va aumentando la superstición. Y la superstición te lleva a poner tu confianza en este tipo de experiencias o en este tipo de seres mágicos que son demonios que te pueden llevar fácilmente al satanismo. Ahora, ahí estamos viendo, por ejemplo, el culto a la muerte es un culto satánico. Pero sí hay ahora una perversión muy fuerte en lo que es la religiosidad de la persona, metiéndose directamente en cultos satánicos, adorando al mal y queriendo vivir dentro del mundo del mal, ¿no? Esto lo vemos en Ciudad Juárez y lo vemos en otras partes de la República, sobre todo en grandes ciudades se ven este tipo de fenómenos. Sí, está también, por ejemplo, algo que se ha vuelto muy popular aquí es la santería. La santería son estos cultos traídos del Caribe, sobre todo de Cuba, con influencia africana, que invocan deidades africanas y matan animales, como por ejemplo gallinas, y todo esto es para tener protección, para tener poder. Y esto es terrible porque en realidad va llevando a las personas a meterse a un mundo en donde pueden terminar desquiciados. La persona termina volviéndose loca, volviéndose una persona desequilibrada, ¿no? Lo que yo he visto en mi experiencia es que mientras más las personas se meten a prácticas esotéricas, como por ejemplo el culto a la muerte, el Reiki y otras prácticas, terminan de verdad trastornadas emocional y mentalmente. El exorcismo como tal es un remedio de la iglesia a través de la cual, a base de unas oraciones, muchas veces siguiendo un ritual, se hace una oración para expulsar a un demonio de una persona. Sí, puede, sí, a eso me refiero con trastorno,
¿verdad? De que está un espíritu maligno perturbando la vida de las personas, pero porque se han metido a este tipo de cultos, ¿no? Que es invocar deidades, por ejemplo, japonesas a través del Reiki, muy en concreto, inclusive a través del yoga. El yoga es una práctica aparentemente inocente para muchas personas que lo practican, sí, pero el yoga es una práctica que tiene que ver con otra religión, con religiones orientales como por ejemplo el budismo. Allá se practica el yoga, pero el yoga tiene un fin. El yoga es buscar la unión. ¿La unión con quién? La unión con lo que se llama el nirvana o Brahma, por ejemplo, esta deidad del hinduismo. Entonces son a través de posturas, de técnicas de respiración, de poner la mente en blanco, se trata de ir aniquilando el yo. La persona se va aniquilando a sí misma para fundirse con la conciencia de Brahma. Y eso es algo muy peligroso, porque la persona puede terminar perturbada por espíritus malignos. Esto no lo digo yo solamente, lo dicen muchos exorcistas del mundo que han exorcizado a personas que han practicado el yoga. Ay, me llamo Satanás, ni modo que no sabes mi nombre. ¿No eres Satanás? ¡Ah, claro que soy Satanás! Eres un demonio, un soldado raso de Satanás. No, yo estoy en las más altas esferas del infierno, sí. Una persona que ha sido poseída por el diablo o por espíritus diabólicos, ¿no? O sea, los demonios son muchos, no nada más es el demonio, sino los demonios. Esto es raro, no es algo que se da todos los días, es algo raro, pero se da porque la persona lo permite. Una persona que no tiene nada que ver con lo esotérico, con la brujería, con la magia o con pecados fuertes, no se va a levantar una mañana poseída por el demonio. Es decir, la posesión ya es el grado extremo en el que el demonio actúa sobre una persona utilizando su cuerpo, tratándolo como una marioneta, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí ocurre, pero ocurre sobre todo porque le abrimos el alma a través del mundo del esoterismo, del mundo de la magia, de la brujería, del culto a la muerte. Puede la persona empezar a sufrir perturbaciones que pueden culminar en la posesión diabólica. Yo recuerdo de una persona que por darle culto a la muerte, esta persona estaba poseída por este espíritu de la muerte. La familia completa hablaba con la muerte a través de esta persona, era el hijo de 17 años, y estaba el hijo entrando en comunicación. Este espíritu de la muerte venía a poseer al hijo y se comunicaba con la familia, la cual le hacía preguntas a la muerte, y el hijo era una especie de medium por el cual la muerte hablaba. Y ellos vinieron en una ocasión muy preocupados porque el hijo estaba en otro estado, es decir, se quedó arriba, digámoslo así. Nunca salió del trance. Y entonces, como no podían sacarlo del trance, vinieron asustadísimos diciendo, ahora sí necesitamos un exorcismo, ¿verdad? Y efectivamente sí, hicimos oraciones sobre la persona y la persona fue liberada. También conocí a un muchacho, ¿verdad? Que por estar en una crisis del noviazgo, esta persona empezó a entrar a través de redes sociales, a través del internet, con ritos satánicos y a pedirle al diablo concretamente que viniera a ayudarlo para reconquistar a su novia. Pues el diablo vino, pero no lo dejaba en paz. Es decir, venía ya era como una especie de posesión diabólica. Y tuvimos que hacer también un exorcismo, hacerle estas oraciones de liberación para que el muchacho fuera finalmente liberado, ¿no? Recuerdo que en aquella ocasión vino también una mujer que no era de aquí, de este país, venía de fuera. Y ella empezó a platicar conmigo diciéndome su historia, ¿no? Yo pensé que se trataba de un varón, pero no, era una mujer, pero su apariencia era varón.
Y cuando salió la conversación, ¿verdad?, de que ella convivía con otra mujer, fue entonces cuando yo solamente hice una pregunta, ¿verdad?, para indagar, a ver, explícame cómo está esto de que vivías con otra mujer. Y ella empezó a entrar en una crisis muy grande enfrente de mí, porque le entró como una rabia que yo le preguntara sobre ello, pero yo le hice la pregunta simplemente pues sin ninguna acusación ni nada por el estilo, sino muy respetuoso. Yo le dije que profundizara en el tema, y es entonces cuando entró en crisis y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y empezó a descomponerse, y ya no era ella, y empezó a tirarse al suelo y empezó a revolcarse y empezó como una culebra a andar por todo el suelo. Yo me quedé realmente sorprendido, ¿verdad? Y hasta cierto punto aterrado, ¿no?, de lo que estaba viendo. Me puse a orar en ese momento, a hacer oraciones de liberación para que la persona fuera liberada, ¿no? Y poco a poco se fue calmando, tranquilizando, y la persona fue liberada. Pero sí son experiencias muy fuertes que decimos, no solamente se trata de algo psicológico, sino también de una perturbación de espíritus que puedan estar molestando a la persona. Cuando una persona tiene una perturbación espiritual diabólica, la persona suele vomitar. Y en ese vómito muchas veces hay una baba espesa blanca. No se vomita lo que uno regularmente vomitaría, ¿no?, que es lo que uno comió, sino que es una especie de baba blanca que sale de la persona, y a veces se acompaña con pelos, con clavos, incluso ese tipo de fenómenos ocurre, ¿no? Entonces son fenómenos extraños, sí, pero son fenómenos que también pueden ocurrir por una perturbación diabólica. Sangre preciosa de Jesucristo, libéralo. Sangre preciosa de Jesucristo, libéralo. Es raro, pero sí me ha tocado en alguna ocasión ver este tipo de fenómenos. Sí, que en plena misa se han manifestado. Y hay personas que son perturbadas por espíritus malignos que no pueden acercarse a la iglesia. Cuando van a la iglesia empieza un malestar terrible en estas personas. No pueden entrar a un templo católico porque empieza una perturbación, empieza unas ganas de vomitar, por ejemplo. Me ha tocado muchas veces. La aversión a lo sagrado es un síntoma de una posesión demoníaca o de una infestación demoníaca. ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Qué ha hecho? Si la persona está en misa, hay que sacarla de la misa. En ese momento no la vamos a atender, porque no sabemos de qué se trata. No sabemos exactamente qué es, qué tipo de perturbación es. Si es algo psicológico, es algo diabólico, no lo sabemos. Por lo tanto, lo mejor es retirar a la persona de la misa, sacarla del templo y esperar a que el sacerdote la pueda atender, ya personalmente, para hacerle una entrevista y para ver de qué se trata. Hay que aclarar esto muy bien. Yo no soy exorcista. Para ser exorcista se necesita un nombramiento de parte del obispo. Esto no se da en el Vaticano, se da en cada diócesis. El obispo es el que nombra a tal sacerdote para que sea el exorcista de la diócesis. La diócesis de Juárez no tiene exorcista. Sin embargo, las personas que vienen a buscar ayuda espiritual porque han sido perturbadas, se dirigen pues con algún sacerdote o con el obispo, o llegan aquí y las personas presentan su caso. Si nosotros vemos en discernimiento, si yo veo en discernimiento que la persona necesita realmente un exorcismo, yo lo que hago es pedirle autorización al obispo para poder realizar el exorcismo. Y el exorcismo, bueno, pues es un rito de la Iglesia Católica que se hace preferentemente en una iglesia. Son oraciones simplemente pidiendo a Dios que sea liberada la persona del espíritu que la perturba y ordenándole directamente al espíritu diabólico que salga de ella, ¿no? Cuando una persona viene a pedir un servicio de exorcismo o cuando está perturbada
y dice que está perturbada por espíritus que la están asediando, tiene que hacerse una larga entrevista a la persona. Hay que platicar con la persona para poder discernir si esto es un fenómeno psicológico o es un fenómeno diabólico, ¿verdad? Entonces no es fácil. Muchas veces las personas piensan que se trata de fenómenos diabólicos, cuando en muchos casos, y quizá la mayoría de los casos, son fenómenos psicológicos que se arreglan cuando la persona va, por ejemplo, con el neurólogo, con el psicólogo o con el psiquiatra. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar con estos especialistas de la medicina para, junto con ellos, discernir si se trata de un fenómeno diabólico o un fenómeno psicológico. Hay casos en que el mismo psiquiatra dice: hasta aquí llego yo, veo que este tipo de fenómenos que están pasando en la vida de esta persona ya no me competen porque ya no se pueden tratar con psiquiatría. Aquí hay algo más que un fenómeno psiquiátrico. Pero sí hay que aclarar, yo no tengo formación de exorcista, aunque he leído sobre el tema, aunque yo conocí personalmente al padre Gabriel Amort, que fue un famoso exorcista de Roma. En varias ocasiones he ido a algún congreso, a un par de congresos sobre exorcismos, y bueno, pues es todo lo que yo puedo saber sobre el tema, ¿no? Pero no se necesita tampoco una gran preparación sobre eso. Sí se necesita una cierta preparación, pero sobre todo, bueno, pues se busca que la persona que va a hacer el exorcismo sea una persona coherente con su fe, que busque una vida de oración, que busque una santidad de vida. O sea, se pretende que la persona pues viva una vida cristiana coherente, ¿no? Yo creo que el perfil del exorcista lo define la misma iglesia. La Iglesia Católica define el perfil. ¿Cuál es? Que sea una persona de Dios, un hombre de Dios, verdaderamente con una espiritualidad muy sólida, que es una persona madura, que es una persona que tenga un discernimiento, porque debe ser una persona inteligente, que no se vaya simplemente con la apariencia de que cualquier manifestación requiere de un exorcismo. No. El exorcismo es algo muy especial. Hay gente que llega y que dice: padre, quiero que me haga un exorcismo. A ver, espérame, ¿por qué quieres que te haga un exorcismo? O sea, no, pues porque siento que traigo el diablo adentro. Ya uno le pregunta y se da cuenta uno de que no es así. Entonces se necesita una persona que sepa discernir muy bien cuándo es un fenómeno psicológico, emocional, o cuándo es un fenómeno diabólico. Entonces, estos son las notas, pues, características de una persona que se dedica a este ministerio del exorcismo. ¿Usted ha enfrentado a los demonios? Sí, los he enfrentado en estos casos que ya te he comentado, y en otros muchos, ¿verdad?, que han venido aquí las personas a platicar, y pues sí hemos visto que están perturbadas y hacemos estas oraciones, y los demonios salen, ¿verdad? Y a veces tardan años, no es cuestión de una sesión, es cuestión a veces de mucho tiempo, pero esto se va pues haciendo solamente con la gracia de Dios. Estamos viendo que la fe en muchos ambientes va cayendo y la superstición va aumentando. Y mientras más cae la fe y aumenta la superstición, suceden todo este tipo de fenómenos diabólicos, ¿verdad?, donde se necesita la presencia de exorcistas. Muchos obispos hoy se están dando cuenta de que es importante tener un exorcista en la diócesis o personas, sacerdotes, que atiendan estos casos. ¿Por qué? Porque sube mucho la superstición, la maldad, los cultos esotéricos, que es lo que atrae la acción de espíritus diabólicos sobre la vida de las personas. ¿Ciudad Juárez es candidata a tener su exorcista? Creo yo que todas las diócesis son candidatas, sobre todo en las grandes ciudades es donde estamos viendo este tipo de fenómenos, como el satanismo, como el esoterismo, la brujería y todo ello, ¿no? Mientras más existe eso, se necesita más presencia de la iglesia que atienda las consecuencias de estos casos. ¿Por qué Juárez no lo tiene? ¿Por qué no ha llegado un exorcista a Ciudad Juárez? Porque durante mucho tiempo se ha tenido una idea de que los exorcistas eran de tiempos pasados, eran personajes de épocas medievales, ¿no?
Entonces se vivió también en la iglesia una época de mucho racionalismo, en donde se dudó incluso de la misma existencia del demonio por parte de algunos sacerdotes, no de todos. La iglesia siempre ha creído en que el demonio existe y actúa. ¿Verdad? Es el gran adversario de Dios, no es otro Dios, es una criatura, pero existe y está actuando, ¿no? Y cuando nos olvidamos de que actúa y de que existe, entonces le damos oportunidad a él para que se desenvuelva y para que, como una serpiente sigilosa que actúa en la oscuridad, vaya llevando su función, que es apartar a los hombres de Dios. Entonces, así es. Juárez necesita exorcistas. Quizá no se tengan en la ciudad por el hecho de que somos una diócesis bastante compleja, con tantas necesidades de otro tipo, que esto del exorcismo pareciera como un lujo, ¿verdad? Para una diócesis con tantas carencias, con falta de sacerdotes, porque tener un exorcista implica dedicarlo casi completamente a este ministerio, lo que puede ser muy extenuante para la persona y al mismo tiempo, bueno, pues no le permitiría dedicarse a las labores pastorales que todo el mundo tiene en sus parroquias, ¿no? Los grupos, el atender diferentes áreas de la pastoral que son tan importantes de atender. Entonces sí es algo complicado, pero yo abrigo la esperanza de que tengamos próximamente a alguien que venga a dar ese servicio. Si me preguntas cuál es mi favorita película de exorcismos, yo te digo que es El Exorcista, del año 73. Esta película no es una película de terror, no lo es. Es lo que se llama un thriller espiritual. Un thriller es una película de suspenso y El Exorcista es una película de suspenso espiritual muy, muy bien lograda, ¿no? El que escribió la película, que fue William Peter Blatty, fue el escritor de la novela. Él se documentó muy bien, al grado que en aquellos años 70 que escribió la novela, creo yo que era la persona más documentada en todos Estados Unidos sobre el fenómeno diabólico y del exorcismo. William Peter Blatty, que ya murió, y luego con William Friedkin, él hizo la película Exorcista, ¿no? El Exorcista. Está muy bien lograda como fenómeno, como película de suspenso espiritual. Y aparecen cosas en esa película que son muy, muy, muy válidas, ¿verdad? Como por ejemplo la niña que juega con la ouija y todo este tipo de cosas. Aparecen también, por supuesto, exageraciones que no se ven en un exorcismo, como por ejemplo ese grado de descomposición físico que tenía la niña que sale en la película es realmente exagerado. Y también el que le da vueltas la cabeza, por ejemplo, ¿no? Eso también, o sea, eso es prácticamente imposible, ¿no? No así, por ejemplo, el fenómeno de la levitación. Cuando la niña levita, eso también se puede dar, eso puede ser causado por fenómenos diabólicos, ¿no? Entonces, eso es mi película favorita en cuanto a exorcismo se refiere. Otra película que está bastante bien lograda fue El exorcismo de Emily Rose, que está basada en un caso de la vida real que ocurrió en Alemania en el año 76, con esta chica que se llamaba Anneliese Michel, ¿verdad? Que fue un caso real y es una película interesantísima por los diálogos, sobre todo, que tiene entre los abogados, ¿verdad? Que es un abogado que cree, otro abogado que no cree, uno que tiene fe, uno que no tiene fe, y que están tratando de uno hundir al sacerdote acusado y otro sacarlo de la cárcel, ¿no? Entonces son películas de exorcismos bastante bien logradas a mi juicio.